felicidad para nosotros y para la iglesia también. Claro, igual me siento muy feliz de ver los hermanos viejitos ya, ¿verdad? Eso también es una gran felicidad. Ya usted sabe, ¿verdad? Que el pastor Samuel anda visitando allá Corea, a la familia y todo eso. Realmente, pastor Samuel, ahí visitando las iglesias de Corea, hablar mucho de ustedes, ¿verdad? Una gran gloria son ustedes, y verdad, para Dios y para el pastor Samuel y también para la iglesia San José también. Yo, claro, no puedo entender así 100% lo que ahora ustedes están sintiendo, ¿verdad? Sin pastor todavía, pero hermanos, mucho ánimo, ¿verdad? Y también con mucha fe, para que Dios pronto así les permita un pastor o un misionero, ¿verdad? Que ya pueda encargarse de predicar y en esta zona, San Ramón, y también de pastorear la iglesia San Ramón también. Yo sí estoy seguro, ¿verdad? De que Dios pronto, muy pronto, lo va a permitir. Pero hermano, una cosa más, ¿qué? Mucha oración, ¿verdad? De cada uno, realmente mucha oración de cada uno, y también les felicito mucho hoy también, porque hoy también ustedes pudieron sacar su tiempo y también pudieron poner de su parte y esfuerzo para poder hoy recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Realmente Dios ve nuestro corazón, no solamente nuestro corazón, ¿verdad? Sino nuestra obra agradable a Dios y la obediencia, ¿verdad? Entonces yo ahora estoy seguro de que Dios pronto va a permitirles ya un pastor para que así ustedes ya puedan trabajar mucho mejor para Dios, también predicar mucho este mensaje de la salvación. Entonces, hoy un poco de tiempo también vamos a compartir la palabra de Dios. Los hermanos, vamos a orar juntos, vamos a orar. Padre nuestro Dios, Santo, misericordioso, quien nos ama y nos ayuda y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Le damos muchísimas gracias por permitirnos primeramente esta gran salvación y vida eterna que nos ha regalado por la muerte y la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sabemos que nosotros nacimos en esa tierra como pecadores, y más bien nosotros vivíamos pecando mucho contra la voluntad de nuestro Padre Dios, siendo enemigos suyos. Pero aún así, nuestro Padre Dios tenía gran amor con cada uno de nosotros y nos hizo, se fijó en cada uno de nosotros y nos mandó este mensaje de la salvación, y también nos hizo creer en este evangelio de la salvación por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Así que, Señor, nosotros sin hacer nada, solamente por medio de la fe en el evangelio, por su gran amor, hemos sido salvos, renacidos aquí. Por eso estamos alabándole a nuestro Padre Dios. También, Señor, muchas gracias por la iglesia, donde nosotros continuamos aprendiendo día con día su santa palabra por medio de la ayuda del Espíritu Santo, y que en ningún lado nosotros podemos encontrar. Realmente nosotros estamos caminando en este mundo como un desierto espiritual, donde no podemos encontrar jamás la paz, ni la tranquilidad, ni la felicidad. Solamente nosotros, por medio de la iglesia, podemos recibir todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Así que, Señor, ayúdenos
a que nosotros permanezcamos en su santo cuerpo, que es la iglesia, para que nosotros acá en la iglesia recibamos todo lo que nuestro Padre Dios manda a través de la iglesia y que nosotros vayamos creciendo día con día espiritualmente, para que por medio de nosotros mucha gente reciba esa gran salvación. También, Señor, por favor, bendiga grandemente a cada uno de los hermanos y hermanas de la Iglesia San Ramón con esa necesidad de la vida y mucho más con el crecimiento espiritual, con las cosas espirituales, para que por medio de la Iglesia San Ramón mucha gente reciba la salvación, así que la Iglesia vaya creciendo y que nuestro Padre Dios lo más pronto posible permita un pastor, un misionero para poder así predicar mucho más en esta zona el Evangelio de la salvación. Señor, hoy estamos aquí reunidos delante de la presencia suya, esperando que nuestro Padre Dios nos enseñe la palabra necesaria para nuestra mejor vida cristiana. Por favor, Señor, abra nuestros corazones y nuestros oídos y también humíllenos para que nosotros recibamos toda la palabra suya con toda la solicitud y que nosotros obedezcamos todo lo que nuestro Padre Dios nos enseña en esta tarde. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos todo este tiempo de la prédica en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar el libro Hebreos, capítulo 5. El libro Hebreos, capítulo 5, versículo 8. 5, 8. El libro Hebreos, capítulo 5. El libro Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Lo tienen, hermanos? El libro Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Entonces, hermanos, son versículos cortos. Entonces, vamos a leer los dos versículos juntos en una voz unánime. Vamos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hoy vamos a compartir un poco de la vida de Jesucristo y también una parte más importante. Claro, realmente nosotros estamos aquí para aprender de Jesucristo, quien es el Salvador y el Señor de nosotros, ¿verdad? Nosotros siempre estamos aquí para aprender de Jesucristo, porque Él es el protagonista, Él es el núcleo de todo lo que dice la Biblia. Por eso nosotros nunca dejamos de aprender de Jesucristo cada rato, cada momento. Jesucristo es el centro de nuestra enseñanza, ¿verdad? De nuestro aprendizaje. Por eso hoy vamos a compartir un poco de la vida de Jesucristo y una parte
muy importante de Jesucristo. Acá, versículo 8 dice, y aunque era hijo, aunque era hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ustedes saben qué significa el ser Hijo de Dios. Es poco diferente. Como digamos, mi padre está, yo soy hijo de ese Señor, ¿verdad? Así nosotros entendemos esta definición de la relación entre el padre y el hijo, ¿verdad? Pero así espiritualmente, bíblicamente, el Hijo de Dios y el Padre son un poco diferentes. Nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Dios y Jesucristo, Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? La Trinidad se llama. Solo que Dios tiene diferente rol de cada uno, ¿verdad? No es que Dios sea uno y Jesús sea otro, Espíritu Santo sea otro, no es así. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son una sola cosa, por eso nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Dios es el planificador, ¿verdad? Él es el que planeó todo, como Padre, ¿verdad? Como todopoderoso, planificó todo. Jesucristo es el cumplidor. Vino a esa tierra para cumplir lo que Dios ya ha planeado y ha prometido. Morir en la cruz por los pecados del mundo. Así Jesucristo, cumplidor. El Espíritu Santo es ayudador, ¿verdad? Consolador, así dice. El Espíritu Santo aquí está todavía trabajando para ayudar a que la gente entienda este mensaje de la salvación. Nosotros, algunos pueden pensar, ¿verdad? Uno puede pensar, yo soy muy inteligente. El Evangelio es muy fácil, que Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Muy fácil entenderlo. Yo me lo entendí muy bien, así lo creí. Muy fácil. Yo creí, así uno puede pensar. Por eso yo renací, pero no es así. Aunque uno sea inteligente, inteligentísimo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no le ayuda a uno a comprender ese Evangelio de la salvación, nunca más puede renacer. Es un poco diferente, ¿verdad? Por eso la salvación, ese mensaje de la salvación solamente queda acá. No llega al corazón. Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el Evangelio y ya. Pero no lleva ningún cambio. Nunca agrada a Dios. Nunca está agradecido con Dios, significa que solamente conocimiento quedó acá y llegó al corazón, ¿verdad? Esto significa que el Espíritu Santo todavía no le abrió este entendimiento. Así que Dios ya planificó la salvación para todos los pecados del mundo entero. Jesucristo vino a esta tierra para cumplir lo que Jesucristo planificó. El Espíritu Santo ahora sí está trabajando para ayudar a que todos los pecadores pudieran comprender este Evangelio de la salvación que Jesucristo ya cumplió. Pero sabemos, ya otra vez repito, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno solo. Por eso otra vez, volviendo al tema, ¿verdad? Jesucristo es Hijo de Dios. Dios ahí está como Padre, Jesús ahí está como Hijo. No es así. Bíblicamente, el ser Hijo de Dios significa Dios encarnado. Dios mismo vino en la forma de humano. Dios mismo vino a esta tierra con el cuerpo de humano, el cual es Jesucristo. Por eso se llama Hijo de Dios. No es que Jesucristo como un hijo de Dios como nosotros, ¿verdad? No es así. Dios mismo es Jesucristo, pero Dios encarnado se llama Hijo de Dios. Me explico, hermano, ¿verdad?
Por eso, Jesucristo otro, Dios es otro, no es así. Dios mismo es Jesucristo, pero solo que Dios vino encarnado a esa tierra. Por eso ese versículo podemos entender así, aunque es Dios mismo, así podemos entender. Ahora sí, aunque Él es Dios mismo, por lo que padeció, que dice hermanos, aprendió la obediencia, dice. Como yo les expliqué, ¿verdad? Hoy vamos a aprender, claro, la vida de Jesucristo, una parte más importante de Jesucristo. ¿Cuál sería? La obediencia. Este tema, un poco difícil realmente para mí, que soy extranjero, ¿verdad? Aquí en este país, Costa Rica, porque la parte de la obediencia, aunque es una parte muy importante, es un tema rechazado por muchos, ¿verdad? Hoy en día, ustedes, ¿en qué lugar pueden aprender bien de la obediencia? Aún en la escuela ni enseñación, ¿verdad? Aún en el colegio, va bien. ¿Qué es lo que dice el mundo? Tú eres el dueño de tu propia vida, ¿verdad? Así que haz lo que te da ganas, ¿sí o no? Más bien eso es lo que ahora está enseñando, más bien el diablo. Está metiendo esta falsa idea, ahora una idea totalmente errónea, diabólica al mundo entero. Tú eres el dueño de tu vida, así que tú puedes hacer lo que tú quieres. Pero realmente hoy en día así se está enseñando en muchos lugares muy difícil. Por eso es aprender de la obediencia. Pero aquí vamos a ver una cosa. Dios, Jesucristo, siendo Dios mismo que dice, aprendió la obediencia. Correcto. ¿Qué significa? Ahora a nosotros nos corresponde también aprender de la obediencia también. Pregunto, hermanos. ¿Quién nació aprendido ya de la obediencia? Yo desde que nací nunca lloré a mi mamá. Nunca le grité a mi mamá. Nunca le pegué 4 gritos a mi mamá, porque yo siempre obediente vivía. Si uno dice así, que es el mentiroso. ¿Verdad? Realmente nosotros no nacimos aprendidos de la obediencia. Como dice ese versículo, Jesucristo, aunque es Hijo de Dios, aprendió la obediencia. Significa que nos corresponde aprender lo mismo que Jesucristo aprendió, la obediencia, porque ninguno nace aprendido de la obediencia, sino que nosotros totalmente apartados de la obediencia nacimos, hermanos. Por eso, sí o sí, nos toca, nos corresponde aprender. Y también, hermanos, aprender. Un día a mí me da ganas, entonces ahí voy a obedecer. ¿Está correcto o no? Incorrecto. ¿Qué dice la Biblia? Aprendió la obediencia. Tenemos que nosotros tratar de aprender la obediencia y practicarla para que esto sea una buena costumbre para nosotros también. Eso se llama aprender la obediencia, porque unos hermanos siempre se confunden y se equivocan. ¿Cuándo? A mí me da ganas. Así voy a hacer. Hoy no me da ganas de ir a la iglesia, así que no voy a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo le va a dar ganas? Creo que sea difícil, ¿verdad? Creo que es muy difícil que ya tenga ganas de ir a la iglesia. Así que esto es una equivocación o una idea equivocada que nosotros tenemos. A mí me da ganas, así voy a hacer, no es así. Aunque nosotros no queramos a veces, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos la obediencia, claro, tenemos que practicar igual la obediencia también. Jesucristo igual aprendió la obediencia también. Entonces, esa parte muy importante realmente, pero hoy por falta de tiempo, en este poco de tiempo, vamos a profundizar hasta donde Dios nos permite. Entonces, primero, hermanos,
Porque nosotros tenemos que obedecer. Eso es la primera razón. Claro, hermanos, ahora con tiempo les voy a explicar. Cuando uno renace como hijo de Dios, se le quita a uno la naturaleza pecaminosa a uno. Ya soy salvo, ya soy ya santo, ya soy justo, ya soy justificado por la sangre de Cristo. Así que ya no más tengo ganas de pecar. Mentiroso, ¿verdad? Uno, ¿desde cuándo tiene esa naturaleza pecaminosa? Desde que ya nace en esa tierra por el pecado de Adán, ¿verdad? Entonces ya uno tiene esa naturaleza pecaminosa. A veces uno se confunde. Ya soy hijo de Dios, ya soy salvo, no debo pecar. O sea, ya no tengo que tener ganas de pecar, pero todavía sigo pecando. Claro, tratamos de pecar menos ahora, tratamos de dejar pecados, ¿verdad? Pero todavía tenemos estas ganas de pecar. Entonces uno se queda muy confundido. Ya, soy hijo de Dios, no tengo que pecar. Así no debo pecar, pero ¿por qué a mí me nace estas ganas de pecar? No entiendo. Así uno puede pensar, ¿verdad? Pero eso es obvio. Solo que aún nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo entró en nosotros y mora en nosotros. Por esa razón, la naturaleza pecaminosa aquí está y también nueva naturaleza divina que está en nosotros siempre se pelea. ¿Me explico, hermanos, verdad? Por eso, ahora vamos a ver, número uno, ¿por qué nosotros? Número uno, ¿por qué nosotros entonces tenemos que obedecer? ¿Por qué? Claro, como le dije, ¿verdad? Esta naturaleza pecaminosa nunca nos va a dejar obedecer la palabra de Dios, porque la naturaleza siempre contraria a la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre vamos a estar renegando. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué orar tanto? ¿Por qué todos los domingos estar en la iglesia? ¿Por qué? Así esta naturaleza pecaminosa siempre nos hace renegar. Me explico, ¿verdad? Pero nosotros sí entendemos, comprendemos muy bien el por qué. Entonces, claro, más motivados podemos obedecer bien la palabra. Claro, no va a ser muy fácil, pero con ganas, más motivados, nos va a ser fácil obedecer, ¿verdad? Por eso es muy importante. Cuando a ustedes pasa así, ¿verdad? Por ejemplo, su hijo no quiere hacer caso. Entonces, ¿ustedes qué hacen con sus hijos? No de una vez saca la faja, ¿verdad? No todavía, ¿verdad? Primero ustedes les explican a sus hijos, ¿verdad? Hijo, vea, así, 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 por eso usted tiene que hacer tal cosa. Así, 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 usted tiene que hacer tal cosa. Entonces su hijo entiende. Sí, cierto, con razón. Sí, señora, voy a hacer, ¿verdad? Por eso para nosotros también es muy importante el por qué, ¿verdad? A mí me gusta, en mi caso, a mí me gusta mucho así entender, comprender el por qué. Porque, tienes razón, tengo que hacerlo, sí lo voy a hacer. A mí me hace fácil así obedecer si yo entiendo, comprendo muy bien el por qué. Yo sí creo que a ustedes pasa lo mismo también, ¿verdad? Entonces, ahora sí, hoy unas pocas cosas aprenderemos, pero profundamente, hermano, muy bonito. No muchas cosas, sino pocas cosas, pero profundamente vamos a aprender otra vez. Número uno, ¿por qué tenemos que obedecer? Entonces, busquemos Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. El libro Romanos, capítulo 5. El libro Romanos, capítulo 5. Versículo 19. El libro Romanos, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos 5, 19.
El libro Romanos 5:19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, entonces se lo voy a leer. Dice, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Número uno, ¿por qué Jesucristo obedeció? Ah, ahora, nosotros sí, claro, sabemos muy bien también, ¿verdad? El propósito de la primera venida de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a esa tierra. Claro, ustedes ya con el pastor Samuel, con el pastor Marvin, ¿verdad? Ya pudieron compartir bien, ¿verdad? Sobre el tema del Evangelio y de la salvación y del renacimiento, ¿verdad? Porque Jesucristo tuvo que venir a esa tierra por los pecados, ¿verdad? Por los pecados del mundo entero. Porque ya como que por la desobediencia de Adán, como ya estamos leyendo, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, ya el pecado entró en este mundo. Lo peor es que este pecado ya pasó a todos nosotros, sin que nosotros, ¿verdad?, hayamos querido, sí o sí, nosotros ya nacimos como pecadores por la desobediencia, pecado de Adán. Entonces, nosotros ya nacimos como pecadores. Como ya hemos compartido, ya desde que nosotros nacimos en esta tierra, la naturaleza pecaminosa está en nosotros bien activa. Siempre esa naturaleza pecaminosa nos hace pecar, desobedecer la palabra de Dios. Entonces, por nuestro nacimiento somos ya pecadores. Por la vida de cada uno de nosotros, por los pecados diarios. ¿Quién no peca? Pregunto, ¿quién no peca? Mentirosísimo, ¿verdad? Más pecador todavía. Uno sigue pecando, aunque sea de pensamiento y de corazón, ¿sí o no? Aunque uno no pegue a todo el mundo, ni mate a muchos, ¿verdad? Uno sí o sí sigue pecando con esto y con esto todos los días. Uno nació como pecador, sigue pecando todos los días. Así, pecador completo. ¿Quién puede ser salvo de los pecados? ¿Quién puede ser salvo del infierno? Porque la paga de pecado es muerte. Porque la muerte es la segunda muerte, que es el fuego eterno. O sea, uno teniendo mínimo pecado jamás puede entrar en el cielo, como dice Santiago 2:10, que dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, dice. ¿Quién puede entrar en el cielo por la buena obra? ¿Quién puede entrar en el cielo así como dejando sus pecados? Ninguno. Ninguno. Por esa razón, como dice la Biblia, tuvo que haber un sacrificio perfecto. Un sacrificio que lleva los pecados del mundo entero. Pero este sacrificio tiene que ser perfecto, limpio, sin mancha, sin defecto. Sin pecado tuvo que nacer y morir sin su propio pecado. Jesucristo, por eso como sacrificio, para pagar el precio de cada uno de nosotros y del mundo entero, vino a esa tierra y murió en la cruz. La paga del pecado es muerte, muriendo sin derramamiento de sangre no se hace remisión, perdón, derramando la sangre, pagando el precio del pecado de nosotros, Él murió. ¿Por qué vino Jesucristo a esa tierra? Para morir por nosotros, para pagar el precio de nuestros pecados una vez para siempre. Ahora, pero hermanos, ustedes ya han pensado sobre ese tema.
Sí, claro, Jesucristo por amarnos a nosotros murió en la cruz. Amén, hermanos. Él nos ama. Nos amó, nos está amando, ¿verdad? Por eso Él murió en la cruz. Claro, por nosotros, claro que sí. Ahora los padres, ustedes pueden hacer cualquier cosa que, aunque sea difícil, lo harán por sus hijos. ¿Sí o no, hermanos? Yo estoy dispuesto también para hacer todo por mi hija. Así Jesucristo, amando al mundo entero, vino a esa tierra por nosotros, por amarnos a nosotros, para morir por nosotros. Él vino a esta tierra. Pero esto no es única razón. Jesucristo también amó al Padre. ¿Qué significa amar al Padre? Obedecer. Jesucristo vino a esa tierra para obedecer al Padre también. Claro, por amarnos a nosotros, pero Él, para obedecer al Padre, vino a esa tierra. Jesucristo, perfecto obediente. Pregunto, hermanos, por si acaso Jesucristo no tiene, como digamos, este corazón, este pensamiento. Yo no quiero obedecer. Yo no quiero obedecer. Jesucristo no tiene ese pensamiento. ¿O qué creen ustedes, hermanos? Jesucristo nació como un robot. Sí, Señor, voy a obedecer. Sí, Señor, voy a obedecer. Programado para obedecer ya. ¿Qué creen ustedes? Si fuera así, la Biblia no lo diría, ¿verdad? Aprendió la obediencia. Jesucristo tampoco nació como un robot programado para obedecer ya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, ¿verdad? No es así. Jesucristo también tenía su carne, claro, diferente, no la naturaleza pecaminosa, sino Jesucristo tenía su carne, ese cuerpo tan vil que nosotros tenemos. Por eso Jesucristo también, sí o sí, le tuvo que aprender la obediencia también. ¿Cómo que podemos entender esto, hermanos? Jesucristo siempre quería obedecer o no. Sí, su deseo es obedecer al Padre, ¿verdad? Pero para Jesucristo no era fácil también. Busquemos una gran pelea interna que tenía Jesucristo. Busquemos San Mateo 26. San Mateo 26, el libro San Mateo capítulo 26. El libro San Mateo capítulo 26, versículo 39. San Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Lo tienen, hermanos? San Mateo capítulo 26, versículo 39. Aquí vamos a ver el corazón de Jesucristo. Como algunos pueden decir, ¿verdad? Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Dios mismo, siempre obedece. Él no tiene no querer, Él siempre obedece. Uno puede pensar así, pero aquí vamos a ver una gran lucha interna que tenía Jesucristo. 39, se lo voy a leer. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo, ¿qué es lo que le está diciendo al Padre? Dios, Padre mío, si es posible, no quiero morir, ¿verdad? Así podemos entender, ¿verdad? Padre mío, no quiero morir. Yo sé gran sufrimiento que voy a tener, gran dolor que voy a tener. Padre mío, pienso que no puedo, pienso que no quiero, Padre mío. Pero Jesucristo dice,
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, ¿verdad? Pero no sea como yo quiero, sino como tú dices. Porque él tuvo que orar a Dios. ¿Cuántas veces él oró a Dios antes de la muerte? 3 veces. La misma oración. Hizo la misma oración 3 veces. ¿Por qué? Carnalmente. No es que Jesucristo haya sido como nosotros, desobediente, ¿verdad? Pero Jesucristo, teniendo esa carne, no quería morir en la cruz. Pero él realmente quería obedecer. Carnalmente no quería obedecer, pero sí él sabía que tenía que obedecer al Padre y la palabra de morir en la cruz. Por eso él ora 3 veces a Dios, pidiendo esa fuerza para obedecer. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Deme fuerza para yo obedecerle, Padre. Jesucristo, sin querer, carnalmente, al final obedeció. Jesucristo, porque murió en la cruz, para obedecer al Padre también, hermanos. Para Jesucristo no había sido fácil morir en la cruz. Les voy a explicar también una cosa. Hermanos, ustedes siempre se acuerdan de la película y La Pasión de Cristo, ¿sí se acuerdan? Nosotros siempre vemos esa escena, ¿verdad? Donde le están clavando a Jesucristo, ¿verdad? Con ese martillo, pum, 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 así, ¿verdad? Entonces ustedes viendo ese clavo que se está metiendo en la mano de Jesucristo, en los pies de Jesucristo, ¿cómo sienten ustedes, hermanos? Muy triste, ¿verdad? Qué tristeza, ¿verdad? Jesús sufre por mí. Él para pagar el precio de mis pecados, ahí está en la cruz, ahí está muriendo, derramando la sangre. Ay, Señor, qué triste, pero también muchas gracias, Señor. Así uno se siente, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir ese dolor tan grande? ¿Quién? Ser clavado. O sea, ninguno, ¿verdad? Pero hermanos, pensemos una cosa más, claro, siempre pensamos en el dolor de Jesucristo, ¿verdad? Pero una cosa más. Ahora, claro, en la película, para no tener este tipo de complicación, ¿verdad? Siempre en la película aparece Jesucristo con un calzoncillo, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba crucificado, ¿verdad? Pregunto, ¿Jesucristo con qué ropa estaba en la cruz? Desnudo. Sí, dolor es un gran obstáculo, ¿verdad? Un gran obstáculo para la obediencia, ¿sí o no? Arriesgar gran dolor para hacer tal cosa. Es difícil, ¿verdad? Delante de Jesucristo estaba este gran obstáculo, se llama dolor, claro, dolor. Ser crucificado, derramar toda la sangre. Pero ahora una cosa más, un gran obstáculo que estaba delante de Jesucristo era la vergüenza. Hermanos, pensemos, Jesucristo estaba desnudo, ¿delante de quién es? Delante de su madre, delante de sus hermanos, delante de sus discípulos, delante de los que se burlaban de él, o sea, delante de muchas personas que estaban ahí. Jesucristo estaba desnudo, totalmente desnudo. Ustedes van a padecer gran vergüenza para obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo piensan ustedes? Para mí sería muy difícil, realmente. Pero Jesucristo sufrió gran dolor. Y Jesucristo sufrió gran vergüenza por nosotros y para obedecer al Padre. Ahora también, ¿saben por qué Jesucristo también obedeció? Sí, claro, por nuestros pecados, para obedecer al Padre, para amar al Padre, una cosa más. Esto sí vamos a buscar acá en la Biblia, Hechos, San Juan, capítulo 13, hermanos. Jesucristo obedeció por este propósito.
San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, versículo 15. Versículo 15. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan, capítulo 13, versículo 15. 13, 15. 13, 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ya, aquí podemos entender con este versículo porque Jesucristo también obedeció al Padre. Entonces, hermanos, vamos a leerlo juntos en una voz unánime. Vamos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque Jesucristo obedeció. ¿Para darnos qué? Ejemplo. Ahora les voy a explicar un poco el contexto de esta historia, por qué salió esta palabra. Jesucristo ya antes de morir quería enseñar a los discípulos sobre la humildad, sobre el servirse unos con otros. La enseñanza de Jesucristo por eso es grandísima. La enseñanza de nosotros, realmente, comparándose con la enseñanza de Jesucristo, es nada, absolutamente nada. Porque la enseñanza de Jesucristo es grande, va bien grandísima. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesucristo es con la palabra, claro que sí, ¿verdad? Pero una cosa más, la enseñanza de Jesucristo es siempre con la obra, con el ejemplo. Jesucristo es maestro de todo el mundo, ¿verdad? Entonces Jesucristo, claro, ya tiene toda la capacidad, derecho, ¿verdad? ¿De qué? De enseñar solamente con la palabra, ¿sí o no? Yo soy hijo de Dios, yo soy Señor, yo soy el dueño de todo. Yo enseño para que ustedes hagan, ¿sí o no? ¿Jesucristo tiene ese derecho o no? Claro que sí. Pero la enseñanza de Jesucristo es diferente porque Él enseña ¿con qué? Con el ejemplo. Él nunca enseña lo que no hace. Él se enseña con lo que Él hace. Él quería enseñar a sus discípulos la humildad y también servirse unos con otros. Jesucristo, ¿qué hace? Antes de la muerte, ¿qué hace Jesucristo? Él mismo, ya tomando un paño, ¿verdad? Empezó a lavar los pies de los discípulos. O sea, en aquel entonces, en esa zona palestina, ¿verdad? La gente andaba no con tenis, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ni con zapatos, sino con sandalias. Significa que siempre la gente anda con los pies empolvadísimos. Un visitante importante, ¿verdad? Especial llega a una casa, entonces el dueño primero manda a su siervo que lave los pies de este visitante más importante, especial. Siervo, vaya, lave los pies de él. Esto es número uno, trabajo número uno que le tocaba al siervo de la casa de uno. Ahora Jesucristo, ¿hasta dónde se bajó? ¿Hasta dónde se humilló? Hasta siervo, lavando los pies de sus discípulos. Ahora Jesucristo después que dice, ahora otra vez se lo leo, ¿verdad? Jesucristo haciendo, dando ejemplo, enseñando, dice, otra vez se lo leo, porque que dice, ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice. Porque Jesucristo lavó los pies de los discípulos como un ejemplo para que los discípulos así se sirvieran entre ellos unos con otros como un ejemplo. Hermanos, Jesucristo, ¿por qué murió? Perdón, porque Jesucristo obedeció muriendo en la cruz. ¿Por qué?
Para darnos ¿qué? El ejemplo también. Si Jesucristo obedeció, ¿qué nos toca? ¿Qué nos corresponde? Igual obedece, ¿verdad? Claro, repito, hermano, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Sí, claro, gracias a Dios por la sangre, ahora por el Evangelio somos salvos, ¿verdad? Limpios, renacidos, ¿verdad? Pero sí vemos nuestra carnalidad, ¿verdad? Puros pecadores, ¿verdad? Aunque nosotros somos salvos, muchas veces, ¿qué hacemos? Renegamos. Ay, no quiero ir a la iglesia. No voy, me da pereza. Ay, no quiero leer la Biblia. Ay, otro día. O sea, nosotros sabiendo lo que tenemos que hacer, muchas veces renegamos y al final desobedecemos, ¿verdad? Pero Jesucristo obedeció. Aún en medio de un montón de dificultades, ¿verdad? Jesucristo, Él obedeció. ¿Para qué? Para enseñarnos a obedecer, dándonos el mejor ejemplo también. El maestro hace todo y enseña. Entonces, claro que sí, somos discípulos de Él, tenemos que seguir lo que nuestro maestro, nuestro Señor estaba haciendo en esta tierra, la obediencia. Amén, hermanos. La obediencia, ¿importante o no? Claro, importante, porque Jesucristo obedeció. A nosotros nos corresponde, claro, obedecer también por lo mismo. Ahora, otra razón también vamos a ver, segunda razón, ¿por qué nosotros tenemos que obedecer? Claro, número uno, ya compartimos, ¿verdad? Porque Jesús obedeció. Tenemos que seguir su ejemplo, correcto. Número uno, eso, número uno. Número dos, porque tenemos que obedecer. Entonces, busquemos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. 2:20. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, número 20. Primero 20, ¿lo tienen, hermanos? 2:20, porque obedecer, ¿verdad? 20, se lo leo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí dice 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de otras, ¿verdad? De otros materiales. La casa de Dios, dice, ¿verdad? En la casa. ¿Cuál sería la casa de Dios, hermanos? Nosotros, la iglesia. Pero, hermanos, espero que ya traten de comprender ya lo que voy a compartir. Ya, hermanos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos, sí. Sí, somos hijos de Dios. Pero, como dice ese versículo, en la casa no hay solamente buenos utensilios, sino malos utensilios y utensilios inútiles. Ustedes también, hermanas, ustedes también tienen sus instrumentos favoritos, ¿verdad? De la cocina, ¿verdad? Hay un montón de platos, pero siempre utilizan el mismo plato, ¿sí o no? Hay favoritos, ¿verdad? Hay favoritos. En la casa de Dios pasa lo mismo. Claro, hermanos, no estoy diciendo que aquí no todos seamos hijos de Dios, ¿verdad? Sí, claro, todos somos hijos de Dios, pero una diferencia.
Hay unos instrumentos útiles y otros inútiles. Triste. Ah, ya soy hijo de Dios, ya soy hijo de Dios. Claro, feliz, pero tú no sirves. Sí, tú eres mi hijo, pero tú no sirves para nada. Palabra fea o bonita. Muy fea, ¿verdad? Sí, tú eres mi hijo, claro que sí, tú eres mi hijo, pero no sirves para nada. Dios puede decir esa palabra a alguno de nosotros. Sí, tú eres mi hija, claro que sí, pero no me sirves. Porque nosotros tenemos que obedecer, hermanos, para ser instrumento de Dios. Abajo 21. 21, sí, vamos a leerlo, hermano, junto, despacio, ¿verdad? Vamos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Verdad? Aquí Dios pone una condición, ¿verdad? Sí, todos ustedes son mis hijos, todos mis instrumentos, lo dice, ¿verdad? Aquí que dice, si alguno se limpia, dice, de estas cosas será instrumento honroso, útil, santificado para toda buena obra, dice. O sea, claro, estamos aquí para ser instrumentos útiles, ¿verdad? Necesitamos cumplir esta condición que Dios puso. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué significa? Si alguno obedece. Así podemos entender. ¿Ah? La desobediencia. O sea, nosotros siempre pensamos que el pecado es algo grande, ¿verdad? O matar, robar, adulterar, ¿verdad? Sí, claro, son pecados más grandes, ¿verdad? Son pecados grandes, pero también hay pecados pequeños, ¿verdad? Como la mentira, pareciera que pequeña, ¿verdad? La mentira es un pecado pequeño, ¿verdad? Pero la mentira es un pecado grande o pequeño. ¿Qué creen ustedes? Igual, mismo pecado, igual grande. ¿Saben por qué? ¿Cómo se llama el diablo? Él tiene un sobrenombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Padre de la mentira, dicen. Por eso la mentira es un pecado grande. ¿Por qué? Diablo es el padre de la mentira. Mentira es que una pequeña mentira. Mentira piadosa. Mentira blanca. Así se dice, ¿verdad? Pero pecado. Uno desobedece, está pecando. Aunque sea mínima cosa, desobedece la palabra de Dios, está pecando. ¿Qué significa? Sucio. Pero uno, claro, sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Pero uno trata, se esfuerza para obedecer hasta la mínima cosa. ¿Qué dice Dios? Limpio, dice. Ya, hermanos, pregunto. Muchas gracias, hermanos, por recibirme con una linda taza bonita, ¿verdad? Pero lo que me gusta es que la taza está limpia, ¿verdad? Pero ahora, hermano, un ejemplo, hermano Alexis, ¿verdad? Me regaló el agua con esta tacita, ¿verdad? Pero un ejemplo, yo le caigo mal a hermano Alexis, ¿verdad? Ya tiene odio, rencor contra mí, digamos, ¿verdad? Entonces allá abajo, ahí echa una caquita ahí. Ahí no se ve nada, ¿verdad? Pero yo voy a regalar agua. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo, claro, sin saber nada, la voy a tomar, claro que sí, ¿verdad? Pero ya la taza está sucia. No importa que sea de barro, de metal, de cristal, de diamante, de oro, no importa. No, jamás voy a utilizar una taza sucia, ¿verdad? ¿Por qué? Sucia. No puedo tomar el agua que está en una taza sucia, no puedo. Aunque sea bien linda, bien bonita, bien cara, no la voy a utilizar. ¿Por qué? Sucia. Pero aquí hay una taza humilde de años, de vidrio, pero de años.
casi desbaratada, ¿verdad? Pero muy limpia la taza, entonces la voy a utilizar para tomar agua. ¿Por qué? Limpia. Así Dios nos ve a nosotros. Si nosotros tratamos de obedecer la palabra de Dios, aunque no somos muy guapos, ¿verdad? Ni muy lindos, bonitos, ¿verdad? Dios nos ve limpios. Mi hijo muy limpio, lo voy a utilizar. Pero uno no quiere obedecer o está en desobediencias, ¿verdad? Entonces Dios no lo puede utilizar uno como su instrumento. Ahora sí, hermanos, les voy a hacer esa pregunta para que ustedes se pongan a pensar. Ahora, ¿quién vino a conocer el Evangelio de la Salvación solo? ¿Quién? Yo un día pasaba por ahí vi un rótulo que dice la Iglesia Misión Palabra de Vida. Así me entró una curiosidad, ahí conocí. ¿Quién? Ninguno, ¿verdad? Sino por medio de misión, hermanos. ¿Quiénes? Ustedes, ¿cómo llegaron aquí a la iglesia? Sí o sí por medio de alguien, o por medio de un amigo, amiga, familiar, esposo, esposa, primo, prima, o sea, quien sea, ¿verdad? Por medio de alguien, nosotros llegamos a conocer el Evangelio de la Salvación, hermanos. Significa que Dios sí o sí, de esa forma Dios trabaja. Claro, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo, ¿verdad? Sin nosotros, ¿verdad? Sin su instrumento. Pero Dios así estableció cómo trabajar. ¿Cómo trabajar con sus instrumentos? Significa que Dios utiliza cada instrumento para regalar la salvación a todo el mundo entero. En mi caso, una prima mía es la primera fusta en mi familia. Ella escuchó este Evangelio de la Salvación, no sé, por medio de alguien, ¿verdad? Ella recibió este seminario bíblico, renació. Entonces ella ya empezó a invitar a los familiares. A mí también me invitó José. Yo apenas tenía como unos 10 años por ahí, hace más de 20 años. Entonces ella me dice, José, ¿tú quieres ir al cielo? Sí, claro, yo quiero ir al cielo. Entonces te invito a un estudio, a un seminario bíblico, vamos. Entonces ella me dice, entonces yo le digo, sí, está bien, vamos. Ahí yo escuché el seminario bíblico, hacer el Evangelio de la Salvación y todo eso, ¿verdad? Ahí renací. Yo entiendo muy bien por eso, de que Dios utilizó ¿a quién? A mi prima, para que yo recibiera esta salvación. Y después yo le preguntaba a mi prima, pero prima, ¿ha sido fácil para ti predicar a la familia y a mí? Ella me dice, dificilísimo, porque yo tenía que obedecer, sigo obedeciendo, porque si yo no obedezco, Dios no me utiliza. Después ella me estaba contando la historia y todo, ¿verdad? De su obediencia, testimonio y todo eso, ¿verdad? Ella tenía que padecer mucho obedeciendo la palabra para que esta salvación llegase a toda la familia de ella, hasta mí también. Lindo, ¿verdad? Yo sí creo que así todos, ¿verdad? Llegamos a conocer este evangelio. Amén, hermanos. O sea, solito jamás uno llega a conocer esta salvación, sino por medio de alguien siempre. Ahora vamos a ver lindas historias también con respecto a eso. Busquemos Hechos. El libro Hechos, un momento, capítulo 16. El libro Hechos, capítulo 16. El libro Hechos, capítulo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 16, versículo 14. 16, 14. El libro Hechos, capítulo 16, versículo 14. Creo que ustedes ya habían escuchado sobre esa historia, pero ya vamos a ver desde este punto de vista. ¿Lo tienen, hermanos? 16, 14, se lo voy a leer. Dice, entonces
una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, hasta ahí nomás, primero que adoraba a Dios, pero sin salvación. Ella adoraba a Dios, pero sin salvación. Sigo leyendo. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, primero profundicemos sobre este versículo. Había una muchacha Lidia que adoraba a Dios, ¿verdad? Repito, pero sin salvación. También en Hechos capítulo 10 sale una persona muy parecida a ella, ¿verdad? Siempre un hombre, un varón piadoso de Dios, temeroso de Dios, y siempre oraba a Dios, daba limosna al pueblo, ¿verdad? Pero sin salvación. ¿Cómo se llama este señor? Cornelio, correcto. O sea, un señor, ¿verdad? Un señor que adoraba a Dios, pero piadoso, temeroso de Dios, pero todavía sin salvación. Dios, los ojos de Dios están sobre los que realmente buscan de Dios con todo el corazón, ¿verdad? Cornelio, todavía siendo pecador, quería agradar a Dios. Dios por eso quiso salvarlo a él. Por eso que le manda Pedro. Por medio de Pedro, él escucha el Evangelio de la Salvación, renace, ¿verdad? Pasa lo mismo. Aquí estaba una mujer llamada Lidia, pero que estaba adorando a Dios, dice, pero todavía sin salvación. Pablo quería ir a Asia. Ella es una mujer de la ciudad Filipos, es una ciudad de Europa. Pero Pablo primero quería ir a Asia para predicar en Asia ese evangelio, pero el Espíritu Santo no le permitió. Un día en la visión, un hombre de Macedonia, ¿verdad? Le aparece y le dice, pasa, ayúdanos. Entonces Pablo, entendiendo que el Espíritu Santo lo está mandando a Europa, por eso él viaja a una ciudad de Europa. Primera ciudad de Europa, así, Filipos. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿Dónde estaba esta mujer? Lidia. Ahora, ella escuchó esta prédica del apóstol Pablo del Evangelio de la Salvación, ¿verdad? Ella renació escuchándolo. Pregunto, para que ella fuera salva, ¿Dios a quién utilizó? Al apóstol Pablo. O sea, ella solita, yo, por medio del Espíritu Santo, por medio de los ángeles, yo soy salva. Ella jamás así renació, sino Dios a ella le mandó el apóstol Pablo para que ella fuera salva. Ahora una cosa más interesante todavía. Entonces ella renació. Después ella, ¿qué hace? Abajo 15. Entonces también se lo voy a leer. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado y que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora sí, dice aquí, ¿verdad? ¿Cuándo fue bautizada? Claro, ya nosotros sabemos muy bien de que bautizarse no es un requisito para la salvación. Amén, hermano, ¿verdad? Sí. Bautizo es una confesión de la fe de uno. Señor, yo soy ya su hijo, ya estoy muerto, porque entrar en el agua significa morir. Salir del agua significa ya que Cristo viva en uno. Señor, José ya está muerto, sino ya tú, Señor, tú vives en mí, en José. Así, eso significa el bautizo, ¿verdad? Pero este bautizo no es un requisito para la salvación. El malhechor que estaba a la par de Jesucristo en la cruz murió, ¿verdad? Pero igual siendo salvo. El que se hizo en la cruz, y nada, solo por la fe en el Evangelio que Jesucristo le compartió, él renació. Sin bautizarse murió. ¿A dónde nos está esperando?
en el cielo ahí nos está esperando este muchacho malhechor, ¿verdad? Así que bautizarse no es un requisito para la salvación. Pero aquí dice, fue bautizada. Eso se refiere a que ella sí renació por el evangelio de la salvación. Pero después, ¿qué dice? Su familia dice. Ahora, Dios, ¿a quién utilizó para que la salvación llegase a la familia de Lidia? Lidia. Dios a ella la utilizó para la salvación de la familia. Hermanos, ahora, ¿ustedes son realmente justos renacidos? Entonces, Dios, ¿a quién va a utilizar para la salvación de sus familiares? A cada uno de ustedes, correcto. Claro, uno puede pensar, ¿verdad? Sí, yo sí sé que yo tengo que cambiar, sí, yo sí sé que tengo que obedecer, no, pero me cuesta, no, es muy difícil, pero yo quiero que mi esposa sea salva por medio de un hermano de la iglesia. Aunque yo no me vaya a la iglesia, yo quiero que un hermano de la iglesia visite a mi esposo que no es salvo todavía para que le predique. Pregunto, ¿eso sí puede pasar o no? A veces sí, ¿verdad? Pero casi no, esto no pasa. Dios, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero obedecer todavía porque me falta, pero yo quiero que mi esposa sea salva. Difícil, muy difícil, hermanos. Por eso, hermanos, yo quiero que mi esposa sea salva. Yo quiero que mi esposo sea salvo. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Uno. Uno mismo tiene que cambiar. Por eso, yo quiero que mi hijo sea salvo. Yo quiero que mi hija sea salva. Pues, por favor, pastor, venga a mi casa para predicar a mi familia. Entonces, el pastor dirá, ¿usted está obedeciendo? ¿Usted está congregándose en la iglesia? No, entonces tampoco voy. Eso es hermano, ¿verdad? Así es, hermanos. Así es, hermanos. Porque esto también es un testimonio de un pastor, ¿verdad? Un señor que tiene, o tal vez, un puesto muy alto, un rango alto en este mundo. Él sí entendió el evangelio. Él mismo dijo, pastor, voy a reunir a muchas personas en mi casa para que usted venga y les predique. Entonces, pastor le dijo, no voy a ir a su casa. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo pastor no va a llegar a esa casa para predicar? Ahí está un montón de gente esperando el evangelio. Pero pastor dijo, no voy. Pero, ¿el por qué? Pastor dijo esto, porque ese hermano todavía no se estaba congregando en la iglesia. Por eso pastor dijo, usted primero se congrega. Ahí sí yo voy a ir a su casa para predicarles. Pero usted no se congrega, tampoco voy a su casa. Interesante, ¿verdad? Pero así es. Dios quiere utilizarnos a cada uno como su buen instrumento. Por eso a cada uno nos corresponde obedecer. Amén, hermanos. Ahora, en el mismo capítulo vamos a ver una historia más abajo. Versículo 30, capítulo 16, versículo 30. Versículo 30, ¿lo tienen, hermanos? Capítulo 16, versículo 30, se lo leo. Y sacándolos, les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, Pablo, esto ya para reducir un poco de la historia, ¿verdad? Pablo y Silas, por una pura injusticia, se metieron presos, ¿verdad? Pero Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Cantándole a Dios, alabándole a Dios, orándole a Dios, ¿verdad? Todos los presos, hasta ese carcelero, lo estaban escuchando, ¿verdad? Pero Dios, para sacar a Pablo y a Silas, manda un terremoto. Entonces las puertas de las cárceles se quedan abiertas. Entonces el carcelero, viendo todo el panorama, que piensa, uy, me van a matar porque todos los presos, ¿verdad?, se van a huir, ya no hay nadie. Sí o sí me van a matar, entonces mejor me muero, ¿verdad? Mejor me mato. ¿Para qué vivir? Porque ya por sí me van a matar ya. Por eso él, sacando esta espada, se quiso matar. Pero Pablo ahí ya dice, no. Párese, ¿verdad? Entonces este señor carcelero, viéndolos a Pablo y a Silas, así les pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Abajo vamos a ver, hermanos, 31, 31 al 33, se los leo, hermanos, 31 al 33, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, Dios, para salvar a este carcelero, Dios, ¿a quién utilizó como su instrumento? Primero Pablo, ¿verdad? Pablo y Silas. Por eso aquí dice, cree en el Señor tú, serás salvo tú y tu casa. Algunos me preguntaron, entonces yo soy salvo, también mi familia es salva, entonces. No se significa así, ¿verdad? No significa así. ¿Qué significa? Significa que uno renace, uno justo así renace, la familia va a tener la esperanza de escuchar este evangelio de la salvación por medio de él que ya es salvo, como el caso de mi prima, ¿verdad? Ella renació primero en mi familia, ¿verdad? Ella empezó a invitar, a predicar a toda la familia, por eso la mayoría de la familia renació, y yo también por medio de ella, ¿verdad? Así que el carcelero renació por la prédica de Pablo. Ahora, Dios, para salvar a la familia de ese carcelero, ¿a quién utilizó? A este señor carcelero. No solamente él se bautizó, sino con todos los suyos, así dice. Ahora, otra vez, hermanos, preguntó, para que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros vecinos sean salvos, ¿quién tiene que ser instrumento de Dios? Ay, mi hermano de la iglesia, él es buen hermano, ella me tiene buena palabra, ella tiene que ir a visitar a mi familia. No, usted, cada uno de nosotros, por eso tenemos que obedecer, hermanos. Ya me explico, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que obedecer? Para ser buenos instrumentos útiles, santos, para evangelizar a la familia. Sí cuesta, hermanos. Obedecer sí cuesta, pero esto va a ser nuestra motivación, ¿verdad? Yo no quiero obedecer, pero yo tengo mi esposo, no salvo. Voy a ir a la iglesia, porque yo quiero que mi esposo sea salvo. Así voy a la iglesia, así yo voy a obedecer. Entonces, significa que Dios ahora lo está moldeando, lo está preparando para la salvación de su esposo y de su esposa también. Amén, hermanos. Por eso la obediencia de cada uno es muy importante, por eso. Así, de esta forma, sí o sí va a llegar la salvación a nuestros familiares tan amados también. Bueno, un pequeño testimonio mío, ya casi vamos a terminar, un pequeño testimonio mío. Mi papá hace años falleció. Ahora mi mamá, gracias a Dios, salva justa, está congregándose en una iglesia allá en Corea, gracias a Dios, llevando bien su vida cristiana, pero mi padrastro no es salvo todavía. Cuando yo estaba en Corea hace más de 10 años por ahí, yo claro le invitaba y le predicaba, pero él no quería. Entonces ya después yo tuve que venir aquí a Costa Rica para este propósito de Dios, ¿verdad? Entonces mi mamá siempre le invitaba, no quería, ¿verdad? Mi padrastro tenía un corazón un poquillo durillo, ¿verdad? Pero mi mamá siempre por eso me llamaba, diciendo, hijo, me siento mal, me siento triste porque su papá no quiere ir a la iglesia, su papá no quiere ser salvo, su papá no quiere ir al seminario, así siempre me decía, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿saben qué es lo que yo le decía a mi mamá? Claro, consolándole y todo, ¿verdad? Pero siempre yo le decía a mi mamá, mamá, ¿está obedeciendo bien? Entonces mi mamá me dice, no, es que más o menos, no, entonces tiene que obedecer más. Usted quiere que su esposo sea salvo, ¿por qué no obedece?
Hijo tiene razón, pero es que papá siempre pone pretexto, ¿verdad? Mamá, por favor, obedezca más. Un día me llama, hijo, no quiero servir. Mi mamá, gracias a Dios, que está sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Mi mamá dice, hijo, ya quiero dejar de servir. Entonces yo le digo, mamá, ¿papá es algo o no? No, entonces usted deja de servir. ¿Quién le va a predicar? Yo. Entonces, ¿por qué deja de servir? Ay, hijo, tiene razón. Bueno, sigo sirviendo. Mamá, usted tiene que cambiar. Mamá, usted tiene que obedecer. Mamá, usted tiene que dar buen ejemplo a su esposo, a papá, para que él realmente por medio de usted sea salvo. Claro, yo vivo largo, ¿verdad? Mi mamá siempre vive con mi padrastro, ¿verdad? Ella es la que tiene que predicar a mi padrastro, ¿sí o no? Así es. Ahora, hermanos, gracias a Dios que mi padrastro ya está escuchando el seminario bíblico. Gracias a Dios. Yo le felicito a mi mamá, le felicito. Mamá, le felicito. Seguro que usted está obedeciendo bien, entonces. Le felicito mucho. Así Dios trabaja. Hermanos, claro, esto no de un día, no de un pronto para otro, ¿verdad? Yo hoy obedezco, mañana mi hijo tiene que ser salvo. No es así. La obediencia también tiene que ser constante también, con mucha paciencia también. Ahora sí entendemos por qué obedecer, hermano, ¿verdad? Por último, una cosa vamos a ver, ya vamos a terminar. Timoteo, primera de Timoteo, solamente una cosa vamos a ver para terminar hoy. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 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 ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ya, bueno, entonces en una voz unánime vamos a leerlo juntos. Vamos, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercicio corporal, claro, está hablando del ejercicio del cuerpo, ejercicio, ¿verdad? Del cuerpo, ¿verdad? Pero la piedad, dice, la piedad, en otra palabra, claro, una vida agradable a Dios, una vida piadosa, o sea, una vida obediente. Y la obediencia. La obediencia que nos regala, hermanos. Primero, aquí dice, la promesa de esa vida presente. Dios, ¿dónde nos va a regalar bendiciones? Por medio de nuestra obediencia. Acá en esa tierra también, hermanos. Hermanos, Dios es bueno. Dios es buenísimo. Dios tiene un montón de bendiciones preparadas ya para nosotros. Amén, hermanos. Solo que Dios está esperando que nosotros seamos más obedientes. Mientras nosotros más obedezcamos, Dios nos va dando más bendiciones todavía, claro, en esta tierra también. No solamente materialmente, ¿verdad? Pero claro, materialmente también, hermano, téngalo por seguro. Dios es el dueño de ¿qué? De plata y oro. Dios es el dueño de todo. Hasta la plata nos puede regalar. La prosperidad, claro que sí. Pero lo necesario y lo suficiente para nosotros, no abundantemente, ¿verdad? Como lujoso, como rico, ¿verdad? Como millonario, no. Sino Dios nos va a bendecir con lo que nosotros realmente necesitamos. Esa es la bendición de Dios. Y también otra bendición es más aquí en esa tierra también. Pero no solamente en esa tierra vamos a recibir bendiciones, ¿verdad? Sino allá en el cielo también. ¿Cómo se llama esa bendición que vamos a recibir en el cielo? Galardón. Vida eterna ya la tenemos. Vamos a vivir en el cielo para siempre, ¿verdad? Pero eso no es todo, sino también Dios nos va a regalar más premio. Galardón se llama. No se sabe cómo es el galardón, porque la Biblia habla mucho del galardón, pero realmente, hermanos, vamos a hacer muy bonito ese galardón que Dios nos va a regalar allá en el cielo. Un hombre, un justo, ¿verdad? Muy pobre,
que se fue al cielo pero sin galardón. ¿Quién es? Marechó, ¿verdad? Él renació, se fue al cielo. Él no tuvo tiempo para acumular su galardón, no tuvo oportunidad para obedecer en esta tierra, para acumular galardón. Salvo, pero se fue al cielo, no más. Pero nosotros, gracias a Dios, ¿qué? Tenemos esta oportunidad para obedecer, ¿sí o no? Hermanos, sí difícil obedecer, pero siempre pensemos, hoy obedezco, ¿qué me viene? Bendición. Aquí en esta tierra, allá en el cielo también. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Excelente. Entonces, así sigamos obedeciendo. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro Dios, le damos muchísimas gracias por esta gran salvación que nos regaló por medio de la sangre de Jesucristo. Señor, muchas gracias también por permitirnos hoy así tener esta comunión aquí entre justos renacidos con su santa palabra. Señor, realmente somos muy débiles y necios, pero queremos obedecer. Señor, ayúdenos a que nosotros pongamos toda la palabra que hoy hemos aprendido por la obediencia, por la obra, para que sigamos practicando la palabra suya, obedeciendo la palabra suya, para que nosotros recibamos más bendiciones que tiene preparada nuestro Padre Dios y que por medio de nosotros mucha gente reciba la salvación y nuestros familiares, personas amadas también, y que la iglesia de San Ramón vaya creciendo hasta que ese lugar se llene de justos renacidos. Muchas gracias, Señor, por todo. Encomendamos el resto de nuestra vida en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, por su atención.